Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos Dios entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos Dios entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré, pues en tus manos Dios entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Hermanos, ¿cómo han estado? Buenas tardes, amigos. Bueno, este video va a ser un reprise de lo que se explicó el día de ayer, puesto que ayer por problemas técnicos no pudimos grabar. El tema de ayer era tentaciones o pruebas. Bien, para comenzar vamos a hacer una oración. Ustedes que están ahí viéndonos, inclinen su rostro y cierren sus ojos para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te pido por favor que en estos momentos tú me utilices como instrumento para que todas las personas que nos ven a través de este video puedan contactarse contigo y tú puedas llegar a través del Espíritu Santo a ellos. Hazles abrir el entendimiento y hazles comprender todo lo que quieres decirles. Esto por te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tentaciones o pruebas. Nosotros estamos amedrentados cada vez más por el enemigo, más que todos los jóvenes, por pruebas y tentaciones que se van a dar una a una a través de nuestra vida. Pero ¿cómo podemos desarrollarla y cómo Dios nos va a ayudar para vencerlas? Bueno, este tema es justamente para aprender de ello y para que ustedes saquen sus mejores conclusiones de cómo pueden ustedes evitar y cómo pueden ganar la pelea contra el diablo, y que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda hacer que sus tentaciones se conviertan en pruebas para edificar, óigame bien, para edificar su vida personal y su vida espiritual. Tentaciones o pruebas. ¿Cómo Dios nos ayuda a que las tentaciones se conviertan en pruebas para edificar nuestra vida espiritual? Para esto la mejor y la más historia mejor contada para ver cómo son las tentaciones y cómo es que el diablo coge a cada persona y elige las tentaciones para cada vez, vamos a estudiar cómo fueron las tentaciones del mismo Jesús. O sea, el mismo Hijo de Dios fue tentado por el diablo aquí en esta tierra. ¿Cómo fue que venció? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El Espíritu de Dios elige el campo de las batallas de las tentaciones.
Si nosotros comenzamos a elegir, si tú te has bautizado o tú te vas a bautizar, entonces comienzas tú ya, estoy listo, ya estoy en acorde con Dios, estoy bien con el Espíritu Santo. Entonces tú te sientes, comienzas a tener la espinaca. Nosotros ya en lo que es el problema de Popeye ya supimos o sabemos que la espinaca es la Biblia. Comer cada rato, leer la Biblia cada rato es bueno para eso, para tener nuestra espinaca ferviente. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos lleva al campo de batalla. Nosotros no tenemos que elegir el campo de batalla, porque si nosotros elegimos el campo de batalla, automáticamente perdemos. Así, o sea, ni siquiera vamos a batallar y ya perdemos. Eso es más o menos como cuando en un momento, en una iglesia X, viene y dijo, hubo una campaña de evangelización. Entonces dijo el chico, bien, yo voy a ir a evangelizar a los centros de tolerancia. La idea era buena, pero Jesús te dice primero evangeliza en Jerusalén, después a Samaria y después al resto del mundo. No que vayas primero al resto del mundo y después comiences en Jerusalén. Ahora, el campo de batalla lo elige el Espíritu Santo, no tú. Si tú vas a querer elegir el campo de batalla, automáticamente eres perdedor, porque no vas a tener la ayuda de Dios para poder vencer. En Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren cómo el Espíritu Santo lo llevó a Jesús directamente al desierto, para que ahí se convierta en más humano, en más carne, para que tenga las mismas tentaciones que tú y que yo tenemos a cada momento. La primera tentación que el diablo le hizo a Jesús. Vamos a leer Mateo 4, del 2 al 4, y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso quiere decir que antes de eso, Jesús estaba en un contacto apegado a Dios, a su Padre, que no tenía una impotencia sobre el hambre, sobre la carne, porque Él lo proveía de todo. Pero tuvo que ayunar 40 días y 40 noches para que así poder tener nuestro mismo nivel y poder ser tentado por Satanás. Segundo dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estando un poco alejado de su Padre, Jesús comenzó a tener las mismas dudas que a veces nosotros tenemos. Y entonces viene el diablo y le dice directamente hacia él, si eres el Hijo de Dios, ¿sabes que estas piedras se conviertan en pan? Y si tú conviertes las piedras en pan, comes y ya está comprobado que eres el Hijo de Dios. Pero mira lo que le dice Jesús. Él respondió y dijo, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Interesante la respuesta que le da Jesús. Pero ahora cada uno de nosotros tenemos hambre y viene el tentador y nos pone, mira, ven, tú te haces llamar hijo de Dios, ya estás bautizado, entonces, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué no tienes empleo? ¿Por qué no tienes amor? ¿Por qué estás solo en este mundo? Eso se lo identifica como hambre. Y es la tentación que te pone a ti y te hace dudar que tú eres, ya que te entregaste a Jesús, que estás a los pies de Dios, que tú eres hijo de Él. Pero la Biblia lo dice que tú, en el momento que te entregas a Jesús y en el momento que te entregas a Dios, nueva criatura es. Y en el momento que nueva criatura eres, todo lo que tú tenías, no es que se ha ido, se fue en el fondo del mar, pero aún queda una reseña de ti, dudas en ti. Y si tú no comienzas a comer la espinaca, que ya sabemos que la espinaca es la Biblia, no vas a poderte defender de las tentaciones. Y no me crean a mí, comencemos a leer, comencemos a ver las espinacas. Comencemos a... ¿Cuál era la característica de la naturaleza humana? Cuando Dios creó al hombre, lo primero que le dio fue razón, conciencia y voluntad. Esta de aquí la razón era la capacidad de resolver cosas o problemas. La conciencia era la que era utilizada por el Espíritu Santo para saber lo que está o no está correcto. Y la voluntad es la capacidad de decidir si está bien, o ir por el camino del bien o ir por el camino del mal. Cuando Adán fue creado, Adán cada vez que tenía una duda, es que, cierto, tengo que servirle a Dios, porque Él es el que me creó, Él es mi Padre, entonces él volvía. La razón le decía, tenemos que resolver este problema, pero este problema tenemos que resolverlo con Dios.
La conciencia le decía, sí, es verdad, tienes que resolverlo con Dios porque tú no puedes solo. Y tenía la voluntad de decir, sí, yo decido irme por Dios, porque Dios es el que me va a ayudar en este problema. Actualmente, pero también tiene lo que es los apetitos y pasiones. ¿Cómo sabemos que Adán, aunque fue creado con razón, conciencia y voluntad, directamente unido a Dios, también tenía apetitos y pasiones? Porque cuando Dios le dijo a Adán, tú vas a ser el que señorea la tierra, ponle nombre a todos los animales, él venía, el león y la leona, y decía, él tenía un igual, pero no es el mismo. Venía el toro y la vaca, él tiene un igual, pero no es el mismo. Venía el caballo y la yegua, él tiene un igual, pero no es el mismo. Cuando entonces le dijo a Dios, ¿por qué yo no tengo a alguien similar? A alguien que así como el toro, la vaca y el león. Entonces vino Dios y lo puso en un sueño, y en ese sueño le sacó una costilla, ya sabemos la historia, no necesito repetirla, y cuando lo hace despertar, ¿le presenta a quién? Le presenta a Eva. Entonces cuando se despierta dice, oh, gracias Dios, eres bueno. Y cuando sale Eva comienza a tener esos apetitos y pasiones por Eva. La hermana Elena G. de White dice que la razón, conciencia y voluntad es los poderes altos de la mente y que los apetitos y pasiones son los poderes bajos del cuerpo. Las características del hombre antes de caer en el pecado era que la razón, conciencia y voluntad, que ya sabemos lo que significa, dominaban a los apetitos y pasiones. ¿Cuáles eran los apetitos y pasiones? Los sentimientos. Los sentimientos que Adán y Eva se tenían, pero sobre todo eso, la razón, conciencia y voluntad decía, primero tenemos que amar a Dios, por sobre todas las cosas. Entonces, la razón, conciencia y voluntad dominaban a los sentimientos que podían haber hecho que ellos dos sean más unidos. Porque para estar en una conexión, hombre y mujer, pareja en sí, tenemos que estar unidos a Dios. Porque esa tiene que ser la base de tu familia, la base de cada relación. Cada uno de los integrantes de la pareja tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque una vez que tú entiendas que ames a Dios sobre todas las cosas, Él te va a enseñar que lo que hagas en contra de tu otra persona es malo. Y vas a ser dirigido por la razón, conciencia y voluntad para dominar a los sentimientos. ¿Pero qué pasó? Eso fue antes de que caiga el pecado. Las características del ser humano al caer en el pecado. Los sentimientos, ¿qué pasa? Gobiernan a la razón, conciencia y voluntad. ¿Y cómo sabemos que los sentimientos dominan a todas las tres opciones que tiene para que Dios reine en nuestro corazón? Para mostrar solo un botón. Cuando tú sientes un amor fuerte por una persona, tú haces todo lo vívido por esa persona. Tú vives por esa persona y le dices, eres el amor de mi vida. Pero cuando esa persona cae, los sentimientos de arrebatamiento, los sentimientos de pérdida, los sentimientos se convierten en el dolor. Y haces cualquier cosa por tratar de recuperarlo. Y si no lo recuperas, terminas cometiendo un error garrafal, hasta atentar con tu propia vida. Los sentimientos dominan. Aunque la razón, la conciencia y la voluntad te dicen, no es el camino, estás equivocado, tus sentimientos te dominan y aún como tú no tienes una conexión con Dios, no puedes tener una nueva esperanza. Y al no tener una nueva esperanza, automáticamente pierdes. ¿Cómo logramos contraponer eso de que los sentimientos sean los que dominen nuestra vida? Reflejando la imagen de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso, hermano? Bueno, ¿qué es reflejar la imagen de Dios? Es permitir que la razón, conciencia y voluntad, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo y la palabra. ¿Cuál es la palabra? Ya la subimos, es la Biblia. O sea, tenemos que leer la Biblia para entender esto, ¿no? Para poder que Dios esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que Cristo nos guíe y poder así estar en una recta sin las tentaciones que el diablo nos ponga. Pero te va a seguir tentando, ¿no? Pero con Dios somos fuertes, sin Dios estamos débiles y podemos caer en cualquier momento. Entonces dice, y la palabra domina en nuestros apetitos y pasiones, o sea, nuestros sentimientos. Cuando llegues a tener esa conexión con Dios, cuando llegues a tener esa comunicación con Dios, recordemos que en el primer tema del problema de fe supimos, primero que la espinaca era la Biblia, y de ahí que tenemos dos formas de comunicarnos con Dios. La primera es de nosotros ante Él mediante la oración, y la segunda es de Él con nosotros a través de la Biblia. Entonces tú quieres saber qué es lo que va en contra de lo que dice Dios, lee la Biblia.
Si tú te quieres dejar desengañar de los enredos del demonio y de las tentaciones de él, lee la Biblia. No, pero es que, mira, yo voy a perder el trabajo. ¿Qué es lo que te piden en el trabajo? No, es que tienes que venir a trabajar los sábados. Y tú comienzas tus sentimientos, no es que si no voy al trabajo me botan, si me botan no tengo dinero, no tengo dinero no alimento a mi familia. Y comienzas a tener esos problemas. Y te dejas dominar por los sentimientos. Pero más aún dice, escrito está, que nadie que sea hijo de Dios quedará suelto. Siempre lo va a ayudar. El principio de la primera tentación. Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era el núcleo de esa tentación? O sea, ¿cuál era lo específico que Satanás quería decirle a Cristo en ese momento? ¿O qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás a Jesús? Era hacerlo dudar. Era ponerle una duda que si en verdad era el Hijo de Dios, entonces que convirtiera las piedras en pan. Y es la misma duda que pone en cada uno de tu corazón, de lo que están observando ahorita, en cada uno de sus corazones, en cada uno de su mente. Hoy, ¿te entregaste? Satanás te viene y te dice, te entregaste a Jesús, te entregaste a Dios, pero no tienes empleo. Te entregaste a Dios, pero no tienes para poder irte a estudiar. Te entregaste a Dios, pero no tienes para darle de comer a tu familia. Entonces, ¿cómo tú crees que puedes ser hijo de Dios? Y el diablo comienza no solamente a meterte eso, sino también mete otras cosas. Te entregaste todo, hiciste todo lo que la Biblia dice, hiciste todo lo que Dios te quiere que haga, y aún así estás triste, no estás vacío. Y te dejas llevar por esos sentimientos y no comienzas a buscar la verdad que en la Biblia. La Biblia dice que es como una lámpara a tus pies. Como una luz en la oscuridad. Si la oscuridad comienza a rodearte, tú tienes que buscar la luz, y la luz es la Biblia. Mas Cristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra de Dios. ¿Cuál es la trampa? Como les dije anteriormente, ¿cuál es la trampa del diablo para nosotros hoy en día? Es hacernos dudar que Dios en verdad nos perdona nuestros pecados. ¿Pero a través de quién perdona nuestros pecados? A través de Jesús. A través de Jesús es la única opción que tenemos de hacer que nuestros pecados sean perdonados. Pero aún así el diablo te dice, ¿tú crees que van a ser perdonados si fuiste mal? Y principalmente esa es la trampa del diablo actualmente en cada uno de los corazones de los seres humanos. Cuando ya están a punto de entregarse a Cristo, te dice, ¿y tú piensas que Dios te va a aceptar así como eres? Pero si tú vas a la palabra de Dios, dice, ven tal como eres, que yo te haré el cambio. Y recuerda que en la Biblia está que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice en Génesis, y hagamos al hombre a imagen y semejanza. Eso quiere decir que toda la raza humana es creada a imagen y semejanza de Dios. Y por ende son hijos de Dios. Somos la única especie en todo el universo, en todos los planetas, que podemos decirle a Cristo hermano y a Dios Padre. Pero tienes que aprenderlo a vivir y a sentirlo aquí en tu corazón y en tu mente. ¿Cómo te hace caer en la trampa Satanás? Dinero, carros, lujos, dudas, estudios. Los mismos universitarios te comienzan a decir que la teoría de la evolución. Llevamos 2019 años. Y aún un mono no puede desarrollarse un humano. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciencia se equivoque y que Dios es firme. Dios dijo, y creamos al hombre a imagen y semejanza. 2019 años y los monos todavía no evolucionan a un hombre. ¿Dónde está esa teoría? Automáticamente la Biblia la pone abajo, al suelo, y no sirve. Cuando tienes dudas y te hace dudar que eres hijo de Dios y comienzas a hacer que tus sentimientos, o sea, tus apetitos y pasiones dominen la razón, la conciencia y la voluntad, tú te dejas guiar por ello. Y mientras todos los libros, así les digo, todos los libros de autoayuda le dicen, tú puedes solo, la Biblia te dice, sin Dios no tienes nada. Sin tu Salvador, Cristo Jesús, no tienes nada. No, pero el mundo te sigue diciendo, Satanás te sigue diciendo, no, tranquilo, tú puedes hacerlo todo solo.
Y tratas de cargar todo el mundo en tus hombros. Mientras que de otro lado está Cristo diciendo, acá estoy, te puedo ayudar a cargar. Tu carga, dámela a mí que yo la cargo por ti. Solo sígueme. A veces no lo hacemos. ¿Cómo vas a vencer? La victoria es segura para aquellos que esperan en Cristo. Vencerás dejándote guiar por el Espíritu Santo y te aferras a las promesas que tiene la Biblia, te aferras a la palabra, a su palabra, te aferras a Cristo Jesús. El secreto de la victoria no es vivir en lo que sientes, sino en la palabra, y la palabra de Dios es la Biblia. Solo ahí, solo en el momento que te aferres a la Biblia, que te aferres a Cristo Jesús, vas a entender cuánto te ama Dios, cuánto te ama Cristo, que Dios hizo su mayor sacrificio, que fue su Hijo por ti, por tus pecados. Y Cristo hizo el más grande sacrificio, que fue morir por ti. Vamos a la segunda tentación. La segunda tentación que el diablo le hizo a Jesús. Mateo 4, 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aplicándolo a la vida actual. Estás trabajando, llegas a un cargo muy alto, llegas a un cargo que está todo, y tú dices, yo puedo solo. Yo no necesito de Cristo, ni de Dios, de ninguna cosa, ni siquiera de mi familia para llegar a donde estuve. Y comienzas a hacerle una afrenta a Dios. Es lo mismo que le hizo el diablo a Jesús. O sea, lánzate de aquí abajo a ver si eres el Hijo de Dios y ellos van a mandar tus ángeles. Te haces grande. Cuando eres el más, tienes que ser el más pequeño. Y tanto eres que cuando te comienzas a hacer eso, dices, yo no necesito de Dios. Y eso se trata de decir, no tentar al Señor tu Dios. Cuando tú dices, no necesito de Dios, estás tentando a Dios. Y cuando tú tentas a Dios, la respuesta es, te quedas solo, porque yo no me alejo de ti, tú te alejaste de mí. No tentarás al Señor tu Dios. Pero hay algo grave también. Estamos en los últimos tiempos. Hemos visto terremotos, tsunamis, guerras, y más por venir, pestes, hambrunas, muertes. Y es cuando vienen algunos y comienzan a predicarte, no, que sí, que esto, que ya no es necesario lavar el sábado, porque el sábado fue abolido en la cruz. Cuando el mismo Jesús en la Biblia te dice, yo no vine a cambiar la ley, sino a cumplirla. Cuando el mismo Jesús hizo todo lo que el Padre le mandó. Lo que te están diciendo eso se llama presunción. El principio de la segunda tentación es exactamente eso, la presunción. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que la presunción es la vanidad que muestra una persona que se presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Pero también dice, es la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. Cuando vienen con la presunción, tratan de cambiar el formato. No, ya no necesitas alabar el sábado. Puedes alabar el domingo. Es lo mismo. La presunción. Cuando alguien viene con la presunción, te dice, no tienes que seguir las reglas. Ya los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. La presunción también te dice, podemos cambiar las cosas, ¿ah? Mira, el primero era, uno de los mandamientos era que tienes que alabar el día de reposo. Pues el día de reposo es el día sábado. No, mira, Jesús resucitó de la cruz el domingo, entonces Él mismo cambió todo. Cuando Jesús dijo, yo no vine aquí a hacer ningún cambio, sino a cumplir. Y cuando te dijo eso, lo cumplió. ¿Por qué lo cumplió? Porque en el mismo momento
tarde, descansó sábado y resucitó el domingo a seguir buscando a sus discípulos. ¿En qué momento cambió la ley? La presunción es lo que va en contra de la fe. Y vamos a ver las diferencias. Presunción y la fe son muy parecidas. Si leemos es lo mismo. O sea, la fe es algo que te lleva a creer que existe sin poderlo ver o tocar. La presunción dice que es algo que con ciertas señales también puedes creer. Pero ¿qué dice? La fe y la presunción son muy parecidas en la forma, pero en la esencia son muy diferentes. La presunción es que es una de las principales armas o tentaciones del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia de la presunción frente a la fe es la siguiente. La fe te lleva a obedecer a Dios por amor, por lo que Él hizo por ti. Mientras que la presunción, tú la utilizas a la palabra de Dios para desobedecer. No es que Cristo me ama, entonces como me ama yo peco todos los días. No es que Dios me ama y como Dios me ama, pues yo puedo pecar todos los días y me va a volver a perdonar. No es que mira, yo alabé todo el sábado, entonces en la noche, como ya se acabó el sábado, me voy a una discoteca a bailar. O me voy con mi enamorada a ver una película y después de la película, ¿qué es lo que va a pasar? Pero es que Cristo, es que Dios me sigue amando. Eso es presunción. La segunda tentación del diablo, la tercera tentación que le hizo el diablo a Jesús fue la siguiente. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. El principio de esta tentación es que Cristo vino aquí con una misión. Esa misión es buscar y salvar lo que se había perdido. La misión de Cristo era venir a morir por cada uno de nosotros, pasar por la cruz, pasar por el dolor, pasar por el azote, pasar por las burlas, pasar por los escupitajos, pasar por ese camino, coger esa cruz pesada y llevarla por ti. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Vino a recuperar todos los reinos de este mundo. Entonces, como Él vino a recuperar todos los reinos de este mundo, Satanás lo que le dijo fue, mira, si tú me adoras 5 minutos, no, 1 segundo, próstrame, solamente conclíate ante mí y yo te los entregaré. No vas a necesitar pasar por la cruz. No es necesario que tú sufras todo eso. Yo te los doy, solamente arrodíllate. Y es la misma tentación que cada uno de nosotros nos hace en determinado tiempo. ¿Quieres dinero? Tranquilo, arrodíllate un ratito, no vayas a la iglesia los sábados, ven a trabajar, ahí vas a tener dinero. ¿Necesitas estudiar? ¿Quieres ser doctor? No tienes que ir los sábados, tienes que venir acá a estudiar. ¿Quieres amor y te gusta la mujer de tu prójimo? Entonces, anda y róbala. Conquístala y quítasela. Arrodíllate un ratito, solamente un ratito y vas a ser feliz porque Él tiene tu felicidad. Pero Dios te dice lo contrario. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le codiciarás nada. Y lo más importante te dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y esa es la tentación en la que te hace a ti cada día. No sé cuáles sean las tentaciones que ustedes tengan. Pero cada uno de nosotros, dice la Biblia, que el diablo tiene una hueste maligna que te envía a cada uno de ustedes, ángeles que lo observan para poderlo tentar en sus debilidades. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
El príncipe de este mundo es Satanás. Y él ya sabe que es alguien derrotado, perdido, que ya su fin está sellado, que ya su final está listo, solamente está de esperar. Entonces, como él ya está determinadamente muerto, ya no va a asistir más, está tan desesperado porque cada uno de ustedes tenga sus dudas, tenga sus tentaciones y se quede junto con él a sufrir lo que él ha sufrido. La Biblia dice que nosotros tenemos dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. El camino estrecho sí es difícil. El camino estrecho es sufrimiento. Pero ya cuando llegas al final, el camino estrecho se comienza a abrir y vas a ver todas las bondades que Dios te ha dado por seguir el camino estrecho. Pero ¿qué pasa con el camino ancho? Que es la mayoría. Nosotros no nos gusta sufrir. Entonces decidimos ir por el camino ancho, pero ya a lo largo del camino comienza a cerrarse hasta que no tienes otra forma como de demostrarlo y terminas cometiendo barbaridades con tu propia personalidad. Con tu propia persona. ¿Cuál era el punto principal de esta tentación? Satanás quería disuadir a Jesús, que no pase por la cruz, que evite el dolor, que no se sacrifique por este mundo, que no lo recupere y que se pierda junto con él. Amigo mío, tú que estás viendo este video, ¿quieres estar con la gloria de Dios o quieres estar perdido con Satanás? Es tu elección. Hay un principio en la vida cristiana que dice lo siguiente: para llegar al trono solamente podemos llegar al trono a través de la cruz. ¿Y quién murió en la cruz? El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y es el único que a través de Él podemos llegar a la salvación, podemos llegar a Dios, podemos llegar a nuestro final del camino estrecho, que es reinar junto con Él, al lado, a la diestra de Él. Pero Satanás continuamente nos está poniendo que evitemos la cruz. No vas a sufrir. No quieres sufrir, no sufras, yo te ayudo. Solo inclínate. Duda que eres hijo de Dios. Tranquilo, yo te ayudo. Tú estás condenándote a ti mismo y a tu familia que das a ti. Satanás te dice, evita el dolor, pero al evitar el dolor tienes toda una vida de sufrimiento. Sin esperanza. Mientras que Hollywood, las películas de Hollywood te dicen, no, es que es una vida excepcional, una vida única. Hay actores que hasta se suicidan por esa vida, porque es una vida llena de sufrimiento, porque no tienen a Dios en sus corazones. Y todos los problemas le caen encima. Y al caer encima todos los problemas, automáticamente tú te sientes vencido, derrotado, y al no tener ninguna esperanza, nadie quien te defienda, tu consciente te dice, tenemos que terminar, porque ya nadie más nos va a querer así. Y hasta te matas. Y si hoy estoy hablando para cada una de esas personas que necesitan una esperanza, la esperanza, hoy estás con la mayor esperanza, la gran esperanza, la única esperanza que es Jesús. Es el único que te puede ayudar, el único que te puede salvar en esta vida. Acéptalo. Continuamente el tentador, o sea, el diablo, Satanás, te está tentando que te arrodilles solo un segundo para evitar el dolor. Las pruebas son muchas, pruebas técnicas, pruebas físicas, pruebas de fe, pruebas de conocimiento. Cómo Dios transforma las tentaciones en pruebas. Cómo tú puedes hacer que Dios y entender cómo Dios transforma las tentaciones en pruebas. Hay algo que yo aprendí. Y eso lo vamos a ver en Salmos 37:5. Y dice lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Tienes 3 pasos que hacer. Encomendar a Jehová tu camino, confiar en Él y Él hará. Porque solamente Él puede realizar algo hermoso en tu vida, un cambio hermoso en tu vida. Y así, solamente aceptando a Cristo Jesús en tu corazón para que Él cambie tu vida. Él no te dice cambia, porque si tú quieres cambiar como ser humano no vas a cambiar nunca. Como ser humano siempre vas a ser un pecador y vas a estar arrastrando el pecado. Tú tienes que venir a Dios así como eres, tal cual eres, con todos tus problemas, defectos y virtudes.
y esperar. Y así vas a entender que no tienes que tener miedo. No tienes por qué temer. Un Dios todopoderoso está dispuesto a guiarte paso a paso hasta tu victoria final. ¿Y sabes cuál es nuestra victoria final, hermano? A mí es ir al cielo, a reinar con Jesús, con nuestro hermano y con Dios nuestro Padre. Tenemos aquí en la tierra algo muy importante que es el Espíritu. Solamente tú tienes la capacidad de decidir. Tú tienes la voluntad de decidir. O estás con Dios o por omisión estás con el diablo. Pero no puedes servir a dos señores. Y yo hoy te aconsejo que aceptes a la más grande esperanza que es Jesús, tu vida, para que la cambies. Hoy es tu día de aceptar a Cristo para que tú cambies todo, absolutamente todo, lo que en tu vida te hace yo. No sé a quién estoy hablando. Sea un hijo que perdió un padre muy joven, sea un padre que perdió un hijo, sea un ser amado que se ha ido, si has quebrado con tu enamorada, tu novia, si tu esposo o tu esposa te fue infiel, no te preocupes, Él te va a consolar, porque solo Él es el consolador absoluto. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y inclinemos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por este tema. Te pido por favor que guíes a cada una de las personas que va a observar este video, que le pongas en su mente y en su corazón que tiene que buscar a tu Hijo, al único Salvador de este mundo, que lo alejes de cada tentación, Señor, y que le vuelvas a retomar ese deseo de escuchar y de leer tu palabra para que así puedan estar fervientemente al lado tuyo y el tentador se aleje, Señor. Cuídanos y bendícenos en todo momento y guárdanos de toda manera. Esto fue lo que lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden, para esta noche tenemos otro tema muy importante que se llama Esperar en Jehová. Únete al Facebook, únete al YouTube y vas a verlo hoy día así en vivo. Gracias y que Dios me los bendiga infinitamente. Cuídense y pórtense bien. Que Dios los bendiga. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Amigos, entrego a ti, pues en tus manos yo